Bueno, podemos partir un poco de esta parte de la lectura y del apartado de este tipo de lecturas que tuvimos, diciendo que, bueno, el tipo de investigación que se hizo en este apartado de la lectura, pues fue muy grato, ya que podemos partir, diciendo que un poco de las ideas que extrajimos fue fue como una idea distinta del tema con el tema, por así decirlo, de la evolución. En este caso nos da como que una perspectiva desde otro punto de vista, ya que pues toma como base las teorías de Darwin, y diciendo que la parte social o el entorno de la sociedad también es una gran influencia con base a la actitud del hombre. Entonces podemos partir diciendo un poquito de esto de la psicología social, que bueno, es fundamental, ya que como tal es una ciencia. Entonces este tipo de cosas, de situaciones que engloban o afectan al hombre, pues podemos decir que como tal también es una parte de la evolución que, que conlleva o ha tenido el hombre a lo largo de la historia o del tiempo. Podemos partir diciendo un poco que algunos filósofos o críticos, perdón si lo estoy leyendo, disculpa, piensan que el papel de la cultura respecto al hombre, afirman que el desarrollo, en este caso, que algunos de los filósofos más reconocidos afirman que la cultura también tiene que ir de la mano junto con la evolución del hombre. En este caso podemos ir diciendo que, partiendo de ello, como ya lo habíamos mencionado antes, decir que, pues a mi gusto, a lo que yo entendí un poco de la lectura, es que como tal, la sociedad, la cultura ha avanzado a lo largo del tiempo de la mano del hombre. Entonces podemos pensar en el hombre primitivo, que con base en sus primeras, ¿cómo podría decirlo? Con base a sus primeros descubrimientos, pues como tal existe un cierto comportamiento, ¿no? Entonces podemos, como bien lo mencionamos, decir que pues uno de los puntos más importantes de nuestra lectura fue que la evolución tiene como base, pues no solo como la gente lo percibe, ¿no? El hombre primero fue primitivo, fue, a lo mejor empezó como un chango, un simio, fue evolucionado, ¿no? También en esa parte engloba muchas cosas, como lo es la cultura, el por qué se comportan así. Entonces ese tipo de situaciones nos hace pensar mucho que como tal no, el hombre no evolucionó solamente así, sino que hubo ciertos factores o hubo cierta determinación para que la sociedad, las tribus o todo eso que por así que yo puedo expresarme, todo ese tipo de cosas, pues hicieron algún efecto en la evolución. Entonces no puede decir que a lo mejor es como obra de Dios o X o Y situación, sino que podemos partir diciendo que como tal, a mi gusto y a lo que yo pude entender de la lectura, es que como tal la sociedad fue una parte muy influyente en la evolución. Como bien puedo decirlo, que la cultura juega el papel más importante, ya que como tal es, pues a mi gusto siento que es la influencia máxima de cómo se ha comportado el hombre a lo largo del tiempo y de la historia. E incluso varios, como lo reiteré hace unos cuantos segundos en el video, que varios filósofos tienen la idea firme de que la cultura fue como la base o el trampolín para que el hombre pudiera acceder a este tipo de evolución y fuera cambiando con el paso del tiempo. Esto podemos decirlo que un poco es derivado a las prácticas o a las actividades que realizaban en determinado momento, ¿no? En determinado tiempo. Gracias a eso podemos tomar en cuenta que a las actividades que desarrollaron los primitivos o los hombres, como el Homo sapiens, ese tipo de actividades que fueron descubriendo con el tiempo, la desarrollaron. Incluso eso fue como el parteaguas para que el hombre pudiera tener cierto pensamiento y empezar a desarrollar su memoria o su mente, y la empezara como a esparcir
para poder dar pie a como tal una evolución. Algunos filósofos y críticos pensaban que el papel de la cultura respecto al hombre cuando afirmaban el desarrollo cultural habían liberado al hombre de los efectos seleccionados del ambiente. Actualmente es un derivado que prácticamente se pensaban que las personas masculinas eran los que cargaban con el peso más fuerte del trabajo, haciendo énfasis en que algunas mujeres no podían. Esto se debe a los estigmas que había encargado la sociedad de ponerlos. Después, Darwin plantea cinco teoremas. Uno, que las poblaciones naturales pueden incrementar su densidad a ritmo geométrico. 2, pero como los recursos son los limitados. 3, el ambiente impone una versión selectiva que da lugar a una lucha de la existencia. 4, que los organismos muestran una variabilidad fenotípica de caracteres que son irrelevantes. Relevantes. 4, que los organismos muestran una variedad fenotípica de caracteres que son relevantes de dicha lucha. Y 5, hay una mortalidad que resulta cuando poseen una modificación. Si bien en el documento nos menciona la importancia del proceso del organismo durante la ontogénesis, que es el proceso que se inicia desde la fecundación del óvulo hasta el segundo año de vida, y la conducta del individuo en el ambiente en el que se desarrolla. Por ejemplo, el niño que crece en un ambiente de agresividad entre su familia repite la misma conducta en la escuela o simplemente en su entorno social. Pensando que está bien porque fue su medio de adaptación, hace mención que hasta en ciertas pautas del comportamiento es natural o cultural, nada tiene que ver con el nivel de complejidad o de la importancia de dicha conducta, sino solo en el modo en el que se transmite y se seleccionan distintas conductas. También nos menciona algunas distinciones entre los humanos y otros seres vivos, haciendo énfasis en el rol de la selectividad cultural de la selección y la conservación de distintos métodos de comportamientos humanos, tales como hablar, planear, establecer conversaciones, con el hecho de poder comunicarnos entre nosotros por medio del habla. La manera de entender por medio de la escucha nos distingue de ciertas especies, o es como el aprendizaje más rápido que tiene el ser humano radica por el medio del comportamiento, lo que procede después de ello, como planear, ejecutar, diferenciar, o la forma como se organiza y se transfiere la información.